Hola, amados hermanos, buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé en qué momento del día van a ver este video. Mi nombre es Germán Contreras, hermano en la fe, y quiero compartir con ustedes un sueño que tuve. Esto fue el día 1 de septiembre de 2023, si no me equivoco, hace una semana atrás. Eh, Cuando desperté del sueño, me dispuse a escribirlo para que así no olvidara ningún detalle. Y este sueño tiene que ver con el rapto o arpazo escrito, y el cual todos nosotros estamos esperando. Así que voy a comenzar a leer el sueño que tuve y de la manera en que lo escribí. Dice así: yo me iba a casar y al mismo tiempo parecía como que me estaba casando. Esta parte fue muy extraña porque estaba como en una línea de tiempo doble. Primero estaba en el pasado, me iba a casar, yo personalmente, si el Señor lo permite, tengo pensado casarme pronto. Y al mismo tiempo en el sueño, en otra parte de tiempo, y como que había ido al futuro y ya me estaba casando. Y en mi corazón, en el sueño, dije, falta mucho para que el Señor venga. Antes de eso, me disponía a hacer cosas que no agradan a Dios, lo que prometí yo no hacer. Y sentí esto en mi corazón. Cuando más fuerte es la tentación, tu redención está más cerca. Pero de igual forma decidí pecar en parte. Luego creo, el mismo sueño, vi una especie de visión y era un reloj grande que marcaba el número 169. Era un reloj análogo, perdón, era un reloj digital, un número de color rojo. Y yo no sé si este número correspondía a años o días. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque si bien esto es una referencia, no sé qué sentido habrá tenido. Quizás solamente fue una referencia, porque sabemos que nadie sabe el día ni la hora, ni aun los ángeles, solamente el Padre, como está escrito. ¿Bien? Y vi, me vi de repente entre varias personas, esperando al Señor de pie en la calle y era de noche. Y aquí fue como que fui transportado a otro tiempo, pero todo en el curso del sueño era muy natural, como que había pasado mucho tiempo, pero no se notaba, así como son los sueños de repente. Y estaba en la calle de noche, con mucha gente alrededor, y vi en particular el rostro de una niña que sonreía porque deseaba, al igual que todos nosotros, encontrarse con nuestro Señor en los aires, en el rapto. De repente veo el reloj y los números comenzaban a descender en cuenta regresiva muy rápidamente, así como cuando uno ve un cronómetro. Y cuando la cuenta llega a cero, ocurre el rapto. Y yo, que en parte pecaba, me quedé, y también muchos, y esa niña que sonreía esperando al Señor. Yo vi en el sueño que muy poquitas personas desaparecían y el resto nos quedamos, y éramos muchas personas las que nos quedamos. Y cuando eso ocurrió, todas las personas nos agrupamos con los que nos conocíamos y nos fuimos corriendo de ahí. No íbamos a juntar con nuestros seres amados. Eso, por esa razón huíamos a juntarnos con ellos. Y me acordé cuando desperté de las dos cosas que sentí en mi corazón.
Lo primero cuando dije en mi mente, el Señor se tardaba mucho. Y en mi corazón sentí en el sueño, cuando más fuerte era la tentación, eh, mi redención estaba cerca. Más cercana estaba la venida del Señor. Eh, Hermanos, yo aún tengo un largo camino que recorrer en el Señor. Tengo mucho fruto que dar y tengo mucho en qué ser perfeccionado en Él. Eh, y yo le muestro esto transparentemente. En mi corazón habían cosas que no agradaban a Dios. Y si bien quizás mucho podemos estar en esta situación, lo importante es poder estar a cuentas con Él, orar. Y si hay algo difícil para nosotros de sacar de nuestras vidas, pedirle ayuda en oración al Padre, confiando en Él que para Él nada es imposible. Y está escrito que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, pero por nuestra parte tenemos que procurar estar en santidad, en una vida diaria para con Él. Cuando desperté del sueño, volviendo al sueño, se me vinieron varios versículos a la mente que están relacionados con el sueño que tuve. El primer versículo está en Mateo 24-22, que dice, y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Después en segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, como algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Pues hay otro versículo en Mateo 24:36 y dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y por último, es el versículo en el libro de Hechos 2:17, que dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Em, yo he sentido este año en particular buscar mucho del Señor, mucho más que antes, y si de alguna cosa siento en mi corazón mucha convicción, es que el Señor está muy pronto, va a venir por su iglesia. He visto videos, he visto predicaciones que hablan acerca de los acontecimientos que estamos viendo, que estamos viviendo y que muchas naciones están sufriendo las consecuencias y que todo tiene sentido en las palabras del Señor cuando dijo que cuando veamos estas señales, que tengamos por seguro que su venida está cerca. Hoy en día está todo destapado, ya nada se muestra tanto en oculto como antes. Y en la misma industria de la música se ven las personas destapadamente eh, haciendo, haciendo mofa del Señor y al mismo tiempo haciendo mención explícitamente acerca del enemigo. Yo también quiero compartir con ustedes y recordarles y recordarme también a mí que debemos permanecer en el Señor,
con nuestras convicciones firmes, basadas en amor y fe, y por sobre todo también santidad, porque el Señor es nuestra roca y nuestra piedra angular, y si permanecemos en Él, nosotros podemos llevar mucho fruto, pero lejos de Él nada podemos hacer. Y en base a esto, como está escrito en el libro de Mateo 7, versículo 24 al 25, que debemos estar firmes en Él, dice el Señor que Él nos compara a aquel que creó, que construyó su casa sobre la roca y que a pesar de que vinieron vientos fuertes, no se desarmó porque estaba firme. Y esto también dice en Mateo 7, 24, 25, nos llama a no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores. Y en esto permanecer en el amor. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y en el amor se perfecciona la fe. A pesar de todas las cosas que estamos viendo, hay que pedirle al Señor, y yo les animo a pedirle al Señor, no servirle ni buscarle por miedo, como todos nosotros podemos sentir en nuestro corazón, que creo que es una respuesta natural, porque creo que ni siquiera podemos dimensionar las cosas que se vienen y que están por acontecer. Y la Biblia dice que el que tiene temor no ha sido perfeccionado en el amor, porque el que tiene amor echa fuera el temor. Y una de las cosas que aprendí este año es que amor no es lo opuesto a odio. Amor es lo opuesto a miedo. Y el miedo necesita razones para temer. Una vez vi una predicación de un pastor que decía, miedo al fracaso, miedo al futuro, miedo al que dirán, miedo a muchas cosas. Todos tenemos diferentes situaciones con las que lidiamos, con las que estamos batallando. El temor siempre necesita muchas razones, dentro de las cuales están aquellas que mencioné. Pero por el contrario, el amor no necesita, eh, no necesita nada. El Señor nos amó mucho antes de la fundación del mundo, sin pedir nada a cambio, aún siendo pecadores, aún blasfemando de su nombre, así como yo, quien le habla, lo hice en algún tiempo, hace muchos años atrás. Y nosotros somos perfeccionados en el amor y la fe es perfeccionada en el amor, porque nosotros creemos, no en razones, sino en las promesas del Señor para nuestras vidas. Él dice que seamos valientes, que nos esforcemos, porque Él está con nosotros y que Él nos sostiene con su mano derecha, poderosa. También nos dice que cualquier cosa que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, el Padre lo va a hacer. Obviamente, cosas que estén alineadas con la voluntad de Dios. Y para conocer la voluntad de Dios tenemos que leer su palabra, que esa también es otra de las cosas que creo que en este tiempo esto mucho más que antes. Y aún me falta mucho. Soy un hombre que falla constantemente, eh, con un largo camino por ser perfeccionado hasta llegar a la altura y a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Eh, y lo último que les quiero compartir es algo que está relacionado con el amor. Como el Señor dice que en esto conocerán todos que soy mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Y tiene que ver con algo personal que siento que Dios ha estado tratando conmigo, especialmente este año, es en el perdón.
Quizás muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, hemos sido dañados por otras personas, por familiares, por amigos, hemos sido decepcionados, quizás difamados, quizás traumas han nacido eh, de las acciones de otras personas y el Señor nos llama a perdonar. Hay un libro que yo leí a comienzos de este año y creo que fue una bendición para mí porque fue lo que me acercó mucho más al Señor y a su palabra y a la oración. Más victoria sobre la oscuridad. Y voy a buscar el autor para poder compartirlo con ustedes porque es de mucha bendición. Victoria sobre la oscuridad es del autor Neil T. Es una T. Neil T. Anderson. Si no tienen la posibilidad de comprarlo, pueden acceder a YouTube. YouTube está en forma de audiolibro. ¿Por qué le digo que fue de mucha bendición? Porque este libro nos habla de quiénes somos nosotros en el Señor, cuál es el poder que nosotros tenemos estando firmes en Cristo, la gloria de Él y honra de Él. Este libro habla de las promesas de Dios para nosotros y de que nosotros ya estamos sentados con Él en lugares celestiales, que nosotros ya somos ciudadanos del reino de los cielos, nosotros fuimos perdonados y redimidos de muchas otras hermosas, poderosas promesas del Señor para nosotros. Y dentro de esas muchas bendiciones que encontré en ese libro fue la manera de poder, una de las formas de poder perdonar a aquellas personas que nos dañaron. Acá el autor sugiere escribir los nombres de todas esas personas que nos causaron daño, quizás algún trauma en el pasado, en el presente. Anotar el nombre en una hoja, en los secretos de nuestra habitación y escribir al lado de cada nombre cuál fue la razón que nos hirió de esa persona. Y luego en oración, soltar ese perdón, declararlo con nuestra boca, pedirle al Señor que nuestro corazón pueda hacer la obra para que algún día podamos lograr perdonar completamente. Pero el primer paso es poder declararlo con nuestra boca. Él dice, el autor, esto no es solamente para liberar a la otra persona de culpa, de lo espiritual, sino que el mayor beneficio de este perdón es para nosotros mismos, para que nosotros no creemos raíces de amargura, rencor, y a largo tiempo lo único que eso va a producir es un corazón endurecido, difícil de poder acercarnos mucho más al Señor, difícil de que el Señor pueda completar su obra como Él quiere en nosotros. Sabemos que para Él no hay nada imposible, pero es muy importante que nosotros perdonemos, porque así también vamos a permanecer en el amor, especialmente perdonar a los que son hermanos en la fe. Y posiblemente sea muy difícil acercarse a alguien y decirle te perdono, o acercarse a alguien y tener la intención de conversar con esa persona que nos dañó para poder hacer las paces para con Dios y soltar ese perdón. Yo hice este ejercicio y fue de mucha bendición y me di cuenta que en mi corazón todavía había amargura, todavía había mucha falta de perdón. Una forma para mí de poder soltarlo en primera instancia. Y si tenemos en algún momento la oportunidad de encontrarnos con esas personas, muy importante hacer las paces con ellos, porque así lo estaremos haciendo nuestra parte para con Dios. Y esto, eso quería compartir con ustedes hoy.
Eh, creo que este Señor, que este sueño, creo que este sueño eh, nace del corazón de Dios. No desperté sintiendo como que Dios me dijera, así digo yo, o eh, parte esto, hacerlo movido por otro hermano en la fe, para poder bendecirles, también para poder compartir estas palabras que si bien lo más probable es que estén en nuestros corazones y muchos de nosotros las conozcamos, yo siento que cada vez que uno oye las palabras del Señor, eh, esos versículos hacen vida nuevamente en nosotros. Y esa semilla que permanece en nosotros va germinando y va aprendiendo cosas nuevas. En lo personal, me he topado con versículos que he leído muchas veces, pero cada vez que los voy leyendo, cada vez que se presentan, me hablan de una forma distinta y de alguna forma siento como que se estuvieran haciendo rema. Antes las conocía, sabía de qué se trataba, pero de alguna forma en otro momento que lo leo, lo siento más parte de mí, porque quizás en el momento en que ahora estoy viviendo, o en el momento que alguno de ustedes puede estar viviendo ahora, Dios le va a hablar de una forma distinta y a lo mejor les va a transmitir mucha más fe cuando lo leyeron por primera vez. Así que eso, hermanos, les mando un abrazo en el Señor. Les insto, le busquemos en su palabra, principalmente, y que le busquemos en oración. La Biblia dice que permanezcamos en oración constantemente, no con esas palabras, lo estoy parafraseando, pero con toda súplica, con todo ruego, en nuestras peticiones, porque el Señor es fiel hasta la muerte y Él va a ser. Así que, eso, amados, todo esto sea para la honra, para la gloria de nuestro Señor Jesús, porque todo lo que es hecho, todo lo que hay, lo que existe, por Él y para Él. Un abrazo cariñoso, sigan adelante, busquen a nuestro Señor, que Él les bendiga en gran manera. Un abrazo.